Nada de rodeos. En Sin Tapujos, Fran Castillo, Marta Lagos y Clarisa Hardy desmenuzan la actualidad y hablan claro. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, 9 de la mañana con 7 minutos. Arrancamos un nuevo programa de día jueves aquí por las pantallas del Mostrador. Espero que estén sobrellevando bien quienes nos están escuchando el sistema frontal que estamos atravesando aquí en la zona centro-sur de nuestro país. Estaba leyendo, a propósito de informaciones, lo último que reportó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y hasta las 8 de la mañana la interrupción de la energía eléctrica ha afectado a más de 65.000 hogares a nivel nacional. Así que obviamente van a ser noticias que van a marcar la jornada de hoy, junto también, por supuesto, con el análisis de la contingencia política, algo lo cual los vamos a estar acompañando. Les cuento que Clarisa Hardy no nos va a acompañar en el programa de hoy porque tenía asuntos médicos que atender. Le mandamos un gran abrazo, pero sí me acompaña, como siempre, la directora del Latino Barómetro y fundadora de Mori Chile, Marta Lagos, que ya la tenemos conectada. ¿Cómo estás, Marta? Un gusto verte. Buenos días. Muy buenos días, un gusto. Oye, a propósito de contingencia política y temas que tenemos para comentar, algo que marcó la jornada de ayer fue la franja electoral de las primarias oficialistas, primarias que, como bien sabemos, se van a desarrollar en unos 18 días más, el 29 de junio. Había alta expectación a ver cuáles iban a ser las estrategias comunicacionales para perfilar los liderazgos de los candidatos. ¿Cómo viste la franja? ¿Qué te pareció? Harta alusión a lo personal, ¿no? Como a la historia propia de cada uno. Sí, efectivamente, llamó la atención que tanto Carolina Toa como hicieron, digamos, una especie de relato íntimo, ¿no es cierto? Sí. Solamente con su hijo y el futuro. Eh, yo oigo una música, ¿tú también? Sí, es la música que está de fondo. Ahí, si nos están escuchando, Ya. para que la bajen un poquitito, sí. Ahí. Ok, listo. Y me pareció, fíjate, interesante porque es un contraste bien fuerte con la controversia, la disputa, las acusaciones, en fin, esta situación más bien crispada que hay en la agenda pública, donde no hay nada que sea tranquilo. La verdad es que es tensa, tensa la agenda política, y entre medio de esa tensión aparecen estos dos especies como de islas, ¿no es cierto? Mm. Donde viene un relato más, yo diría, humano, ¿no? Humaniza de alguna manera la política, eso, porque los hace a que estos personajes no se transformen en máquinas de poder, o sea, todo lo contrario de las máquinas de poder que aparece la política en la vida de la agenda, ¿no? La agenda informativa se ha transformado en un arma, ¿ya? Y esto es todo lo contrario de un arma. Así que yo creo que fue un punto interesante. Yo no sé qué tipo de aceptación o de interés puede tener la gente, pero de todas maneras yo creo que suscita más interés que una franja, digamos, que hubiera sido netamente dedicada a las políticas públicas o a la seguridad o al problema económico. De todas maneras, hay más curiosidad al respecto. Claro, y eso podría generar o tocar una tecla que provoque mayor convocatoria o mayor interés por ir a votar. Eso de que levante el ambiente un poco la franja electoral, ¿se materializaría tan así? Lo pienso un poco por la preocupación que hay de que no se alcance ni siquiera el 1.700.000 votos de la primaria pasada. A ver, yo creo que es bien difícil que pase eso, que vaya a votar menos de 1.700.000 votos. Sería francamente la negación de las primarias, ¿no? Yo creo que la verdad es que aquí deberían ir por lo menos unos 3 millones de personas a votar. Si uno piensa, digamos, en el deber ser, en lo que debería suceder, y la franja sin duda que ayuda a comunicar la existencia de una elección. Yo creo que estamos hoy día en una ambición o en una expectativa, digamos, ciudadana muy primaria, de creer que la franja puede ayudar a que comunique la existencia del día de la elección.
Ahora, yo puse ayer en Twitter, el 29 de junio hay elecciones primarias, vaya a votar, infórmese, y salieron muchas voces, y me llamó mucho la atención porque no me había tocado antes muchas voces decir, no, no vaya a votar por ningún motivo, en fin, etcétera, rechace las primarias del oficialismo, etcétera, etcétera. Hay una crispación también política en el ambiente, que yo creo que, bueno, está polarizado, está muy polarizado, pero me llamó la atención de que ciudadanos normales estuvieran polarizados, no solamente los políticos. Eh, y yo creo que la franja ojalá que logre bajar un poco esa La tensión crispación. eh, bipolar, ¿no es cierto?, Mm. claro, que hay en la población. Que dé esa cuota de esperanza o de épica que se necesita mucho en la política hoy día a propósito de la incertidumbre con la que se vive diariamente y donde hay una desconfianza una distancia importante con lo que la política finalmente le puede entregar a la gente. Ahí hay un factor interesante a analizar, como esta expectativa o proyección de futuro, épica, no sé cómo nombrarlo. Sí, efectivamente, yo creo que la política le falta una propuesta. Yo creo que hoy Mm. día hay 20 partidos en el Parlamento, 22 partidos, no hay 22 propuestas sobre Chile. Y esta carrera oficialismo, oposición, de alguna manera fuerza a contrastar dos visiones distintas. Y a lo mejor la franja en su conjunto, ¿no? En individual en cada candidato, logra transmitir una visión positiva del futuro, con posibilidades, más que un ataque o una disputa entre dos bandos. Eso sería un gran aporte a intentar recuperar algo de la legitimidad de la política que hoy día está tan mal, ¿no? O sea, el problema de hoy es la credibilidad. El problema es que la gente, bueno, hay varios estudios que han hecho la pregunta, donde el 60% de la población dice que no les gusta ninguno de los candidatos. Entonces, Mm. eh, tenemos que empezar por ahí, ¿no? Hay que empezar por ahí a desmantelar el escepticismo hacia la política. Y yo creo que la franja de ayer va en el sentido correcto. Sí, a propósito de la gran cantidad de indecisos, que bueno, faltan hartos meses para la primera vuelta, pero hay una cantidad de indecisos importantes que probablemente van a definir parte de los resultados que vamos a ver, no solo en las primarias, sino que también en la primera vuelta. Oye, a propósito de crispación, bueno, es inevitable hablar sobre estos temas también, pero una de las polémicas que se ha debatido harto en los últimos días han sido los dichos del economista Oscar Landerreche, quien se incorporó al comando de Carolina toda la semana pasada o antes pasada y lanza estos dardos contra el Frente Amplio y el Partido Comunista, de que no está seguro si es que ante un eventual gobierno de derecha no vayan a convertir el país en un maldito infierno, aludiendo a sus responsabilidades o eventuales responsabilidades durante el estallido social. Y se ha generado todo un debate en torno a eso, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad tuvo el Frente Amplio y el Partido Comunista en el estallido social, como si se le pudiese adjudicar el fenómeno a un partido o dos en específico? Y esto también ha evidenciado la distancia entre la llamada nostalgia del concertacionismo a través del socialismo democrático y lo que representa el Frente Amplio y el Partido Comunista también en los años posteriores. ¿Cómo viste ese debate también que marca ya diferencias bien claras entre un sector y otro, algo que se esperaba que sucediera también en un contexto de primaria? Sí, mira, yo encuentro muy desafortunado, como diría don Patricio Elwin, desafortunadas las palabras de Landerreche, pero sin duda que yo podría decir que yo conozco personas, digamos, en la ultraizquierda que lo que quieren o lo que querían era votar al gobierno. No me cabe la duda que también conozco gente en la ultraderecha, existentes hoy, que quieren votar a este gobierno. Yo creo que en todos los gobiernos hay personas que quieren, digamos, derrocar la democracia y, en fin, pasar con los tanques por encima de los árboles. Otra cosa muy distinta es que se pueda adjudicar esa, digamos, extremo a un sector político en su conjunto y que se pueda adjudicar eso a la gigantesca movilización de octubre del año 19. Las 2 millones de personas que salieron a la calle esos días, ¿no es cierto?
no iban por un objetivo político, iban por un objetivo personal y social, por garantías, por acceso, por salud, por educación, por vivienda, por expectativa de vida, por esperanza. Entonces, me parece que la política se dispara en el pie en la medida en que intenta, ¿no es cierto?, la oposición usar eso, ¿no es cierto?, como para teñir la totalidad de un sector. Es la misma consigna, ¿no es cierto?, de que los comunistas comen guagua, que no son democráticos, etcétera, etcétera. Asunto que está completamente comprobado lo contrario. Eso no quita que haya posiciones más, digamos, radicales al interior de la izquierda, pero no es la totalidad de la izquierda. Entonces, es de la misma manera que no todos los que están en la extrema derecha son golpistas pinochetistas. Mm. A los hay. Y yo diría, en este momento, si uno pone el balance, hay alrededor de, por lo menos lo que nosotros tenemos medido tanto en la serie del CER como en la serie Latino Barómetro, hay más de un 10% de la población que es ultra pinochetista. Entonces, si ponemos el balance de los golpistas, de los que quieren derrocar, ¿no es cierto?, el poder el que está en el momento, hay mucho más en la extrema derecha que en la extrema izquierda, donde son tres pelagatos. Entonces, ¿por qué no ponemos la discusión como es? La discusión ¿es legítima una manifestación popular que sale a demandar derechos? ¿Sí o no? ¿Es legítimo que, digamos, el pueblo se manifieste sin, yo diría sin, y lo grave del 19 de octubre del 19, del año 19, es que la gente salió sin dirigencia, sin partidos detrás, sin movimientos sociales que los compusieran o se los adjudicaran. Mm. Y por eso mismo que salió sin conducción, es que se produjeron los desmanes posteriores, porque el lumpen, ya, el lumpen proletariado, como está escrito, ¿no es cierto?, en la teoría marxista, existe siempre, siempre existe un conjunto de ciudadanos que van a producir vandalismo, van a producir, digamos, todo tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, radicales. Pero eso no significa que la demanda sea ilegítima. Entonces me parece que la discusión que se está dando hoy día, esta acusación a granel que hizo Landerreche, y me llama mucho la atención de parte de Landerreche, que es una persona, digamos, tremendamente analítica, racional, en conocimiento de la filosofía y de la historia, que Landerreche haya metido todo en el mismo saco y no sepa diferenciar Mm. estas, estas elementos, ¿no es cierto?, del radicalismo. Chile está radicalizado, sin duda que hay grupos de extrema izquierda y extrema derecha. A mí me tocó en mi juventud vivir el tema de Patria y Libertad, ¿no es cierto? Me tocó vivir el asesinato del general Schneider. O sea, si uno mira para atrás, la cantidad de hechos de extrema derecha que han sucedido han sido, yo creo, más que los de extrema izquierda. Bueno, porque además de eso hubo dictadura entre medio, ¿no es cierto?, donde los elementos de extrema izquierda fueron aniquilados, matados y torturados y asesinados, ¿no? Pero pongamos las cosas como son. Aquí no existe una izquierda, eh, digamos, en general. No existe una izquierda que quiera quemar el país. ¿Ah? Hay grupos extremistas, sin duda, como los hay en la derecha. Entonces me parece que ahí la discusión está demasiado electoralizada Mm. y los hechos de Landerreche sirven al propósito de la derecha más que el esclarecimiento de cuáles son las intenciones. Mm. Y menos al Partido Socialista, ¿no es cierto?, que fue protagonista del gobierno de Allende. Entonces me parece que toda esta discusión es un poco, digamos, infantil respecto de la realidad que vivimos políticamente. Ahora, ¿qué afectación a tu juicio puede tener en lo concreto? Porque hay quienes dicen, claro, esto afecta o generó mayor reacción en los partidos de la centroizquierda que reaccionaron en contra
de lo que dijo Landerreche. La propia Carolina Toá salió a desmarcarse de que sí o sí se va a apoyar al candidato que gane las primarias, a diferencia también de lo que había señalado Landerreche, pero que no hay mayor afectación entre quienes puedan definir una primaria o no, que no son los militantes estrictamente, sino que este otro bolsón de independientes con afinidad política del sector que van a ir a votar, pero que en realidad este tipo de dichos no los afectan directamente. Y hay otros, por ejemplo, me acuerdo de una columna de Alfredo Yoñang en El País, creo que el día lunes, donde decía que la afectación no iba a ir por ahí, sino que iba a ir eventualmente en una primera vuelta, donde podría haber una fuga de votantes de izquierda que sienten rechazo ante este tipo de hacer política que representa los referentes concertacionistas. No sé cómo lo ves tú en relación a cómo sopesar los efectos que pueden tener este tipo de disputas, más allá de lo que dice Landerreche, pero sí se ha generado una división clara entre los defensores de lo que había antes y los críticos también a lo que el Frente Amplio y el Partido Comunista han realizado en el último periodo. Mira, fue Ortega y Gasset el que dijo que existían las masas, ¿no es cierto? Que estas masas lo que hacían era no escuchar, pero opinar, ¿no? Yo creo que estamos en una situación así, donde la gente usa o puede usar estos argumentos para confirmar, ratificar, asegurarse de Claro. lo que ya pensaban, ¿no es cierto? Eso yo creo que eso está sucediendo y eso sucede entre la población más politizada, más activista del país, que nosotros hemos calculado más o menos en un tercio del electorado, alrededor de 5 millones de personas en Chile son las que se interesan por la política, opinan, son más activos, seguramente entre la izquierda y la derecha irían a votar en cualquier circunstancia, ¿no es cierto?, incluso con una lluvia como la de hoy. Pero yo creo que la gran masa, es decir, los otros 10 millones de votantes, no están ni ahí con una discusión de este tipo, porque su posición es que la política no les ha entregado en estos 35 años desde el retorno a la democracia lo que ellos esperaban. Nosotros tenemos aquí en Chile hoy día una amplificación de los privilegiados, si tú quieres, en que hoy día se incluye, ¿no es cierto?, la clase media, donde uno podría decir de que hay, no sé, 8, 9 millones de chilenos que no participan de ese progreso, que no participan de las bondades de lo que ha crecido Chile, que hemos crecido del 5 de $5.000 per cápita a $30.000 per cápita. Entonces, me parece que ese contingente mayoritario del electorado eh, no presta atención a estas minucias Mm. de la discusión, de lo que yo llamo las cuatro manzanas de Santiago, es decir, esta élite que discuten entre ellos, pero no discuten con la gente. ¿Me entiendes? Entonces me parece que eso es uno de los problemas que tiene la política hoy día, que En si bien general. ese es un en general, claro, Mm. es una discusión sobre la violencia y la violencia callejera, la violencia del vandalismo, la violencia del crimen y la violencia política, es una discusión legítima y que no se da. No se da en los seminarios, no se dan en los artículos, no se da en las publicaciones científicas, solamente se da el mes antes de la elección. Bueno, está clara la explicación, ¿no es cierto? Porque a nadie le interesa que se clarifique lo que yo estaba tratando de explicar en delante, ¿no es cierto? La existencia de estos grupos extremistas que sí promueven la violencia política, pero que no es la mayoría. Entonces, me parece que la gente está cansada de eso, la gente está cansada de estas discusiones, digamos, filosóficas, teóricas, sofistas, y qué sé yo, y lo que quieren es un sueldo mejor, una estabilidad laboral, digamos, que sus hijos vayan a un colegio donde tengan posibilidad de salir adelante, y eso es lo que hace de la política, digamos, un lugar donde ellos dicen, ojo, porque aquí, ¿cuánto están haciendo por mí? Y yo creo que la problemática de esta elección presidencial se enmarca en esa disyuntiva, ¿no es cierto? Donde tenemos el voto obligatorio, donde la gente va a ir a votar. Y puede suceder lo que dice Ortega, ¿no es cierto? De que la gente no escucha, pero opina. Es decir, no van a escuchar, pero van a votar. ¿Y qué sucede cuando pasa ese fenómeno? Es que la gente vota por consignas, vota por fetiches, vota por suspicacias, vota por la sospecha, no vota por la realidad. Yo creo que esa es la elección presidencial que vamos a enfrentar. Y por lo tanto, lo que va a valer, porque, digamos, uno puede decir con toda tranquilidad, yo conocí a mi mesa
de votación durante 20 años la conocí muy bien, hasta que empezaron a cambiar todas las veces los lugares de votación. Eh, eh, el voto se decidía para mucha gente en la cola de votación. ¿Ah? Entonces, el chileno no decide el voto 3 meses antes. Eso ya lo sabemos porque en la última elección presidencial lo que decían las encuestas 6 meses antes no tuvo nada que ver con Sí. lo que pasó el día de la elección. Entonces, ojo que en una situación así es cuando Pedro Castillo, ¿no es cierto?, bajó del campo, llegó a la ciudad, se presentó de candidato y en un mes fue elegido presidente. Eso lo digo porque ha sucedido en muchas partes de América Latina y yo no creo es que nosotros tengamos algún antídoto para ese Para eso. fenómeno. Entonces, tú me preguntas, bueno, ¿la gente escuchó? No, la gente no ha escuchado, no le interesa, a la gente le interesan otras cosas. Y por eso que la franja, si bien puede ser un granito de arena muy pequeño, puede utilizar ese espacio para intentar caminar en otro sentido y no seguir reforzando esa distancia entre la gente y la política. Mm. Oye, ahora, ¿cómo viste también, a propósito de leer las encuestas en su justo momento, en su justa medida, lo que fue el cambio de tendencias o la ratificación más bien de las tendencias el fin de semana, que también se comentó harto, donde Janet Jara avanzó y se acercó hacia la figura de Carolina Toa? ¿Cómo ve a Janet Jara en particular y el que esté avanzando a paso considerable de aquí al 29 de junio? Sí, mira, o sea, no cabe la menor duda que Janet Jara ha sido capaz de salirse del ámbito de ser una candidata comunista. ¿Ah? Hoy día ella tiene un apoyo, ¿no es cierto?, en las encuestas que va mucho más allá de lo que podría llamarse el ámbito del Partido Comunista. Eso yo creo que es una diferencia muy notable respecto a todos los otros candidatos que ha tenido el Partido Comunista en la historia. No, no solo ahora, sino que también antes de la dictadura. Entonces, me parece que eso ya merita un análisis especial. Ella tiene eh, tiene una adicción, tiene una manera de comunicarse con una tranquilidad, no se sale nunca a sus casillas, se ríe de los periodistas, le toma el pelo, ¿no es cierto? Y le dice, ¿y usted todavía no me ha preguntado por Cuba? ¿No es cierto? O sea, es capaz de tener una relación muy relajada. Mm. No es una persona tensa, no es una persona que transmita conflicto ni nada. Y yo creo que eso es una novedad en la política chilena. Ella llama la atención por yo diría, tranquilidad, si uno quiere llamarla de esa manera. Es una política que no viene de la tensión, no viene de la crispación, todo lo contrario de la imagen que es el Partido Comunista, que es un partido, ¿no es cierto?, visto como un partido agresivo, conflictivo, extremista, qué sé yo. Ella niega de alguna manera todas esas características típicas del Partido Comunista y eso llama la atención. Ella ha aumentado su nivel de conocimiento, que era muy bajo al inicio, y yo creo que, yo no le he medido ahora último, pero sin duda que va a alcanzar el nivel de conocimiento de Carolina Toá. Carolina Toá, por otra parte, que tiene un alto nivel de conocimiento, la conoce el 90% de la población, y tiene la dificultad de tener que dar vuelta a la gente que ya la conoce hacia su lado. Es más difícil que darse a conocer por primera vez. Es más fácil darse a conocer y decir, aquí estoy yo, existo, que una persona que ya te conoce y decir, mira, yo soy así. ¿Ya? El clip de Carolina ayer estaba un poco encaminada a mostrar esa parte más humana, más Claro. tranquila, menos tensa, más valórica, ¿no es cierto?, de una Carolina que ha estado en las trincheras, le ha tocado, digamos, pura trinchera y por lo tanto su visión, la gente la ve como una persona más de trinchera que como una persona más relajada, como lo es Janet Jara. Sin embargo, yo creo que, a ver, el voto y ojo que las preguntas de las encuestas que muestran ese alcance no son preguntas de intención de voto. Entonces, mucho cuidado, porque la intención de voto es un comportamiento. Y las preguntas que muestran ese nivel más parejo son preguntas más bien de actitudes y opiniones. Tú Mm. sabes que se pueden medir 5 cosas distintas con las encuestas, ¿no? Entonces, para poder comparar la intención de voto, habría que hacer la pregunta de intención de voto, Mm. ¿ya? Y las preguntas
de primarias, de primera vuelta que se hacen con los 4 candidatos de primaria, es una situación irreal que no muestra nada. O sea, yo creo que esas preguntas lo que hacen es confundir, porque vamos a ver el día después de las primarias, cuando se haga la pregunta de primera vuelta correctamente, solamente con los candidatos, mucho menos candidatos que los que se están poniendo hoy día, la distribución de los votos va a ser distinta. Sí. Sobre todo lo que va a ser distinto es la cantidad de gente que no contesta. Entonces, porque va a ser una situación real, porque esa ya va a ser la lista real que la gente va a tener de papeleta. Lo que se está preguntando hoy día en la pregunta de intención de voto no existe y la gente lo sabe. Entonces, la respuesta es también mucho más, digamos, teórica, mucho más artificial. ¿Ah? Entonces, yo no tomaría hoy día las respuestas de esas preguntas como una pregunta de intención de voto. Yo creo que la carrera empieza el día después de las primarias. Vámonos a mirar un poco el escenario de primera vuelta, pero con los candidatos de derecha en estos últimos 10 minutitos que nos quedan, porque también se comentó bastante, siguiendo la línea de las encuestas, lo que pasó con la CADEM, donde Kast superó a Matei, y también en otras encuestas como la Criteria, donde Matei baja y Kast sube, también en la misma tendencia, y eso ha generado una serie de reacciones durante la semana. Hubo cambio de gabinete en el equipo de Matei, también ayer fue noticia que Rodolfo Carter se sumó al equipo de José Antonio Kast. Por otro lado, se han hecho hartas comparaciones respecto a cómo ambos candidatos están enfrentando este momento político durante las primarias oficialistas. Vemos a un José Antonio Kast bien mesurado, a una Evelyn Matei que se ha salido de sus casillas en ciertas ocasiones. ¿Cómo ve ese contraste también a propósito de lo que ha estado pasando con las derechas en este escenario? Mira, yo creo que aquí todo lo que ha pasado en las derechas tiene que ver con Evelyn Matei y no con Kast. Kast ha sido terriblemente estable, digamos, muy predecible, tiene un estilo también del tipo de Jara, así muy tranquilo, no transmite tensión, no levanta la voz, no vocifera. Todo lo contrario de Evelyn Matei, que es una persona que se sale de sus casillas cuando se le da la gana, y ahí dominando esa idea que uno tenía de la gente tiene de la presidencia de la República una imagen de poder, una imagen de conducción, una imagen de que tiene que haber liderazgo. La presidencia de la República es una de las pocas instituciones en Chile que todavía tiene ese halo de prestigio, legitimidad, mucho más que las instituciones como el Parlamento o el partido, por los partidos políticos o el Poder Judicial. Entonces, ella se ha despresidencializado, se ha bajado del pedestal del comportamiento De de una estadista. presidenta. Sí, estadista es un poco grande, pero en fin, digamos presidente, Ya. ¿ya? Porque estadista es como un gran presidente. No, aquí la expectativa es que sea presidente en primer lugar. Y yo creo que ella se bajó de ese pedestal y se autoinfligió esta caída. Yo no creo que haya una alza de casta. Aquí lo que hay es una pérdida de Matei. Mm. Ella no ha sido capaz de mantener. Es muy difícil mantener la primera posición. Una vez que uno llega ahí, y lo vemos en el caso de Carolina Toa también, ¿no es cierto? Siempre hay candidatos que van acercándose. Entonces, en este caso, yo creo que la culpa, si uno pudiera ponerla de esa manera, es exclusivamente de Elio Matei, se bajó del pedestal y hoy día es una política de trincheras digamos, que tiene los guantes puestos y está peleando, ¿no es cierto?, con la mano derecha y de repente da unos izquierdazos y unos derechazos que asustan. Mm. ¿Cómo una persona con ese carácter va a llegar a ser presidente? Estaba leyendo yo hace unos días un estudio que hizo Cristóbal Rovira de la Católica a propósito de los votantes de la derecha convencional y de la ultraderecha. Y dentro de las conclusiones que llegaba era de que lo peor que podría hacer la derecha convencional, refiriéndose a Chile Vamos en el caso chileno, es tratar de parecerse a la ultraderecha, desperfilarse en ese sentido, que ese es un error garrafal que ha sido comprobado en otras partes del mundo de que finalmente trae retrocesos para la derecha convencional y su aspiración de llegar al poder. ¿Cómo lo ve en términos prácticos en relación a lo que ha estado haciendo Chile Vamos y Evelyn Matei
con esta ambigüedad de endurecerse y ablandarse al mismo tiempo, como un desperfilamiento, podríamos decir, ante la figura de republicano, y que puede acentuarse, ¿no?, a medida que José Antonio Kast se siga manteniendo al alza. Mira, yo veo en Evelyn Matei la problemática, ¿no es cierto?, de que en la medida que se acerca a la extrema derecha pierde los votos del centro y en la medida que se acerca al centro pierde los votos más de derecha. Y ella está en ese dilema. Mm, Ahora, no existe el dilema numérico, porque ella no puede crecer hacia la extrema derecha, por lo tanto hay un error en su estrategia política ahí. mm. La única parte donde ella puede crecer es hacia el centro y ella si no se modera y no trata de apelar al centro, Kass le va a ganar porque ella va a perder, no porque Kass vaya a ganar. Entonces, me parece que ahí hay un dilema, ¿no es cierto?, de la derecha. Yo no creo que la UDI, y ahí es donde está la problemática, sea capaz de correrse hacia el centro, porque la UDI es más bien mitad Kast. ¿Ah? La UDI le gustaría tener un Kast que no fuera Kast, que no fuera el Partido Republicano, sino que fuera un Sí. Partido Republicano más moderado, ¿ya? Entonces, para la UDI correrse hacia el centro es un pecado mortal. Entonces, me parece que ahí donde está el dilema de Chile Vamos, si acaso es capaz o no de correrse más hacia el centro, en una posición como las más moderadas dentro de RN, donde sí hay gente que está en una posición más de centro. Y esa va a ser la carrera presidencial. Ahora, por el lado de la izquierda pasan cosas similares, porque en realidad Carolina Toá solamente puede crecer en la medida que ella se corre hacia el centro también. ¿Ah? Ahora, para ella es mucho más fácil correrse hacia el centro que lo que es para Evelyn Matei, porque Evelyn Matei tiene este muro, ¿no es cierto?, que tiene que flanquear, que son los duros de la UDI, que no se quieren correr hacia el centro, no quieren tener nada que ver con el centro. Uno lo ve en el presidente de la UDI todos los días en sus declaraciones. Entonces, me parece que la carrera presidencial va a ser muy interesante porque si todo sucede como dicen las encuestas, y gana Carolina Toá, siempre pueden pasar cosas distintas, pero en fin, hasta el momento, ¿no es cierto? Carolina Toá lleva ventaja y gana Carolina Toá. Estas dos mujeres que estarían compitiendo por la presidencia tendrían la misma misión, que es ocupar el centro. Son las únicas dos que podrían ocupar el centro, porque todos los otros candidatos van a quedar afuera del espectro, más hacia los extremos, tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces vamos a tener esta competencia por el centro, tanto desde el lado de la izquierda para la centroizquierda, como del lado de la derecha para la centroderecha. Y la problemática que se presenta es de que la izquierda tiene más posibilidades de correrse hacia el centro que la derecha. ¿Sí? ¿Tú lo ves así? Sí, porque la UDI no va a dejar que la de Evelyn Matei se corra demasiado hacia el centro. ¿Me explico? O sea, que no sea radical respecto de ciertas cosas, Mm, donde es necesario morderse la lengua y quedarse callada. mm. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el tema del aborto. ¿Ya? Kass dijo ayer que quería, o anteayer, que quería eliminar la ley de los tres causales. Bueno, la Evelyn Matei se va a tener que pronunciar sobre eso, ¿no es cierto? Y eso va a producir diferencias, porque los votantes votan con el estómago, la gente vota con el estómago, no vota con la razón. Y lo que vale en el estómago son los valores, ¿ya? Y el tema del aborto no determina el voto, pero es muy, muy crucial en saber a qué lado está uno. Si uno está en contra del aborto, no vas a estar nunca con un candidato que tiene ambigüedad o que de repente dice una cosa y después dice otra, y viceversa. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar Evelyn Matei en el tema del aborto? Ahora que Kass dijo que había que eliminar Las tres la, causales. las tres causales. Y vamos entonces eligiendo temas, ¿no es cierto?, donde se producen estos muros divisorios valóricos que no acceden al centro político. El centro político es moderado, el centro político no va a querer eliminar la ley de los tres causales, ¿ya? Eso te iba a preguntar, ya para cerrar, porque la gran pregunta es, ¿qué es ese centro político? ¿Cómo se define en términos de preferencia? Es una gran pregunta a esta altura, porque ha estado como un poco difuso, a propósito de esos partidos que buscaron o que representaron en su minuto y que ahora están en evidente caída, como la democracia cristiana, por ejemplo. A ver, mira, si uno toma la transición desde don Patricio Elwin adelante, uno podría decir de que entre el año 90 y el año 93, nosotros podíamos medir que cerca de un 40% del electorado
se identificaba con las grandes temáticas valóricas de la democracia cristiana y se ubicaba en el centro político. Más bien, un poquitito más tirado hacia la izquierda que hacia la derecha. La democracia cristiana siempre ha estado más en el 4.5 que en el 5.5, ¿no es cierto? O sea, en el centro, pero no hacia la derecha. Eh, em, Ese contingente 40% que tiene valores, yo creo que lo que define el centro son valores, no son posiciones ideológicas, y es por eso que el centro se va para un lado de repente y después se va para el otro lado, porque interpreta a los candidatos de una manera distinta según sus valores. Y los valores del centro son los que hoy día no están en la palestra de la política. Hoy día los únicos valores que están en disputa son estos valores más radicales, si uno quiere. Y es por eso que la gente se siente no identificada con los candidatos, porque lo que se presentan son posiciones radicales. Es decir, que uno quiere eliminar la ley de aborto con 3 causales, es una posición radical, ¿ya? ¿Dónde están las propuestas, digamos, moderadas, que interpretan, ¿no es cierto?, las demandas mayoritarias de salud, educación y buen trabajo, sueldos estables, etcétera? Eso no está en discusión. Eso es lo que quiere el centro. Entonces uno apela a los valores del centro, que son, si tú quieres, valores más bien republicanos, nacionales, no ideologizados, y mira la política y ve una crispación polarizada, política, ideológica, y dice, bueno, aquí no hay un match, ¿no? Por eso que decir que en los temas de la primaria de hoy, o sea, de la franja anoche, eran temas, digamos, necesarios para la política, porque devuelve la política a lo que la política hace, que es más humano, ¿ya? Y no esta trinchera de acusaciones que van y vienen. Y yo creo que la dificultad de la elección presidencial está ahí, de qué manera la agenda sobre todo con los medios de comunicación que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, que cada vez necesitan los medios, y esto lo siento mucho decírtelo a ti también, porque los medios de comunicación necesitan cada día cuestiones más brutales que decir para prestar atención, para que la gente preste atención. La atención de la gente está siendo hoy día, digamos, accedida a través de la violencia. Y como eso se estabilizó y se normalizó, entonces captar la atención de la gente con cosas menos violentas que las que tenemos hoy día en los Sí. medios, produce una baja de atención en los medios pierden dinero y vuelven a tener que utilizar esa técnica. Es un círculo vicioso perverso, y yo no sé cómo van a salir los medios de comunicación de ahí, ¿no es cierto? Porque estamos viendo que hay cuestiones que producen estragos. Entonces, yo creo y a la política le pasa un poco lo mismo. ¿Cómo sale la política de esa crispación para tener una atención normal? ¿Ah? Para no estar todo el tiempo teniendo que pelear para que alguien diga, uy, mira cómo están peleando esos dos. Yo creo que la disyuntiva de la política en el futuro tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de la política de salirse de ese ámbito, de ese círculo vicioso negativo, y entrar en una discusión más racional, con más futuro, con perspectiva, con esperanza, que hoy día no hay. Bueno, va a ser muy interesante leer en esa clave lo que vaya a pasar de aquí a noviembre y más a corto plazo de aquí al 29 de junio. Vamos a seguir atentos y atentas a lo que pase también con la franja que está. Va a ser interesante seguir analizándolo a propósito de los recursos, los relatos que se vayan a utilizar para captar a ese bolsón de votantes que puede marcar la diferencia más allá de la militancia que irá a votar en un par de semanas más. Así que bueno, lo vamos a seguir comentando la próxima semana. Marta Lagos, te libero. Muchísimas gracias como siempre por conectarte con la audiencia del Mostrador. Que tenga un muy buen jueves. Mucho gusto, ha sido un placer. Que estén muy bien. Nos Chao, vemos. chao. Nos Chao. vemos. Bueno, yo también me despido de quienes se conectaron a nuestras transmisiones. Les recuerdo, como siempre, que se pueden seguir informando a través del mostrador.cl, revisar nuestra completa parrilla de newsletter también para que sigan profundizando algunas informaciones. Y nosotros nos vamos a encontrar mañana viernes en otro programa de Corea del Centro. Que tengan un buen día. Chao, chao. Esto fue Sin Tapujos. Volvemos el próximo jueves para seguir hablando sin pelos en la lengua.